Hay muros que guardan historias y estos han visto muchas. Conocen a Mari Carmen desde que nació, a Antonio desde que era un chaval y cuidaba de las viñas, y a Pepe, cuando recién salido de la escuela de enología se convirtió en el enólogo de esta bodega. Hoy sus historias nos acercan a parte de lo que Finca Calderón guarda desde hace más de un siglo. Me llamo Mari Carmen Pérez García. Nací en la finca de Calderón y viví 20 años. Soy Antonio de Bescalpe, tengo 83 años y empecé a trabajar aquí en la finca con 14. Soy José García Martínez, he estado como enólogo de la Casa de Calderón y dominio de la S.A. y también como director de explotación de los viñedos. Me llamo Juan Piqueras Aba y soy catedrático jubilado de Geografía en la Universidad de Valencia. Pues los primeros documentos que tenemos son de finales del siglo XVII, cuando se habla de una finca propiedad de una familia de Utiel, apellidada Cotillas, que vendería a comienzos ya del siglo XVIII, aproximadamente 1730, a la familia Córdoba Ibarra, que eran también de Utiel, aunque tenían tierras por toda la comarca. Así estaríamos hasta, que sepamos, mediados del siglo XIX, que es cuando esta propiedad pasa a ser de uno de los herederos de los Córdoba, que cambia su apellido por Fernández de Córdoba. Con este señor comienza, ya digo, las primeras grandes plantaciones de viña en la finca y en el resto de la comarca. Con el crecimiento de la finca y la apuesta decidida por la viticultura, se fue generando una oportunidad de trabajo para los vecinos de las aldeas cercanas y para aquellos que tenían viñedo, la posibilidad de rentabilizar sus cosechas. Los 365 días del año, si no venía un siniestro, todos los días trabajando para la finca. No había cooperativa, toda la uva de la zona venía aquí. Entre la finca esta, que era de don Carlos, y la que hay más abajo de San Juan, que era de don Enrique, también un hermano, pues estaba toda la aldea trabajando. Yo de toda la vida de San Juan, nacido en San Juan, y espero que me suban, porque yo no voy a subir al chalet. Para las dos aldeas ha sido fundamental, para San Juan y Calderón, porque la mayor parte de los cosecheros, pequeños cosecheros de estas dos aldeas, pues traían el vino aquí. En esa época pues hay estas fotos magníficas de las hileras de carros innumerables que habían pasado la noche para poder descargar y que venían no solamente de la comarca, sino que venían de Minglanilla, de Villalpardo, de la otra parte de Villamalea, dicen que también, Casas Ibáñez, es decir, una barbaridad, es decir, un territorio inmenso. Claro, venían aquí es porque la bodega también debería ofrecerles unas ventajas. Él compraba toda la uva que había alrededor. De San Juan, del Barrio Arroyo, de Roma, de Calderón. La finca daba mucho dinero a la gente que era pobre, que entonces el que era pobre, ¿eh? Luego está también, digamos, el trabajo directo de la finca. Aquí había más de 15 personas, eran varias familias, no una nada más, sino que había varias familias viviendo aquí, otras vivían en San Juan, claro, está ahí cerca, o en Calderón. Familias como la de Mari Carmen. Yo nací aquí, pues porque mi padre era el bodeguero y se metió recién casado con un chiquillo pequeñín y aguantó hasta que compró la finca en Montpó. Esto es donde vivíamos nosotros. Ahí vivimos bastantes años. Es que esa casa se la hicieron a la hermana. Para la hermana. Y la hermana murió enseguida. Había 6 habitaciones. Era una casa muy grande. Y ahí vivíamos nosotros.
Y aquí de comunión y toda la familia, en la puerta de mi casa. Eran años de posguerra. En la calle y en una zona rural como esta se concentraban muchas necesidades. Tras estos muros, la realidad era otra. Los señoritos no eran malos, eran buenas personas y hizo algunos favores a los trabajadores porque entonces se trabajaba mucho aquí. Don Carlos Fernández de Córdoba y Lamo de Espinosa. Él se portó muy bien con mi padre y mi padre con él y eso. Mis hermanos se fueron haciendo mayores y fueron trabajando y la verdad que nosotros no pasábamos necesidades de ninguna. Había comida, no pagabas casa, no pagabas luz, no pagabas agua. Los mejores años de mi vida. Esta familia emparentó, concretamente, después de la guerra, emparentó con los Lamos de Espinosa, que a vez estaban emparentados con los Cárcel Marcilla. Eran los más ricos y los más importantes de la comarca, pero con mucho. Entonces, esta gente se movía en unos ambientes, digamos, altos, de la alta política de Madrid y de Valencia, y acostumbraban a traer pues, personajes importantes, ministros, normalmente, gente de mucho dinero. Por eso aquí sí estará una finca muy buena, muy agradable, en muy buena situación, porque la carretera de Madrid pasa por ahí, entonces pues podían recibir visitas. Me acuerdo del alcalde que venía a veranear, que estaban por ahí la casa, don Adolfo Rincón de Relleno, y se soltaban unos aperitivos ahí debajo de unos pinos. Pero eran unas personas muy agradables. Los hijos de don Adolfo, con mis hermanos, los dos mayorcillos, siempre estaban en mi casa. Porque me acuerdo mucho de cuando vivía aquí, la armonía que había, en los veranos sobre todo muy bien, lo pasemos, mira. Y cuando compró la bodega Montpó fue cuando nos fuimos a San Antonio. Mari Carmen tenía 20 años cuando ella y su familia dejaron la finca. Se iniciaba una nueva etapa. La propiedad cambió. Juan Antonio Montpó, un reconocido bodeguero ligado a la exportación, desembarcó en Calderón, adquiriendo la finca y todos los viñedos. Hay que decir que ya Montpó empezó la renovación, digamos, de las variedades. Como él quería hacer vinos embotellados, pero él lo que hizo, pues para conseguir vinos de mayor calidad, hizo unas plantaciones de Tempranillo y de Cabernet Sauvignon, que son de las primeras que se hicieron en la comarca. Modernizó todavía más la bodega y además amplió la superficie comprando tierras en los alrededores. Al principio seguíamos con los graneles, pero para ir aumentando la calidad de los vinos tintos que se hacían aquí, pero luego ya se iba pensando a cambiar a los vinos embotellados, que es lo que pedía el mercado y el negocio prácticamente, o el futuro, estaba en los vinos embotellados. Y empezamos ya a incorporar variedades nuevas a la finca, como el Tempranillo, el Syrah, el Merlot. Sobre todo en aquella época variedades tintas, porque las blancas prácticamente aquí estaban muy poco desarrolladas. La modernización de la bodega y la apuesta por los vinos embotellados no fue suficiente para que resultase un proyecto rentable, y la familia Montpó vendió la finca en 2007. Cuando la finca se vendió a los nuevos compradores, pues yo todavía estuve un año con ellos, y al final pues no era partidario de muchas cosas que estaban haciendo y demás, y decidí dejarlos. La gestión no era buena, los cultivos de los viñedos tampoco, el desarrollo de los embotellados tampoco, y al final que esto iba a ser un desastre. Estos dueños hipotecaron la finca, no pagaban a nadie, al final la finca pues quedó en suspensión de pagos. Y a partir de ahí llegó la degradación.
Tras varios años de abandono, el espacio se vandalizó y un incendio acabó con gran parte del viñedo. En ese momento y en ese lugar donde todos veían ruinas, Bodega Sierra Norte encontró el espacio donde poder hacer realidad dos de sus sueños: la elaboración de cava y la creación de una propuesta de enoturismo singular. Llevamos varios años buscando una finca que cumpliera los requisitos para desarrollar la actividad de enoturismo que llevamos en mente, y la otra condición es estar en el término municipal de Requena, porque queríamos entrar en la producción y elaboración de cava. Nos la encontramos en muy malas condiciones, una pena, una tristeza lo que nos encontramos aquí, porque teníamos muy buenos recuerdos, pero esa visita inicial tuvimos que ver el potencial, no lo que había en ese momento. Teníamos clarísimo desde el primer momento que teníamos que mantener lo que era Finca Calderón, teníamos que mantener la esencia. Hemos respetado la estructura original. De hecho, pues hubo alguna intervención no muy acertada que nosotros tuvimos que deshacer y recogimos información del estado original y lo hemos respetado sobre todo en el edificio principal y en los anexos. Se emprende así una renovación integral de la finca y de las 50 hectáreas de viñedo ahora replantadas con otras variedades y reconvertidas a cultivo ecológico. El reto: crear un espacio acogedor, de trabajo, pero también de disfrute, sin pervertir la esencia, respetando la historia.